it is, though, this go around. Y yo pienso lo diferente que es esta vez. Good different, Es un buen diferente. and also weird different. Y también una manera rara diferente. The mask is a part of the weird different. La máscara es parte de lo raro que es diferente. That's always where I sat when I was in college. It was like that seat right there. Ahí era que siempre me sentaba cuando estaba en la universidad. Now a camera's got my place. Y ahora la cámara tiene mi lugar. So, you know, it's just weird. Es un poquito raro. But there's good things going on. Pero hay buenas cosas que están A pasando. lot of faces that Algo- I hadn't seen before. Hay caras que yo no he visto antes. And you might think that's a bad thing, Y quizás tú pienses eso es algo malo. but I think that's the Lord working here. Pero yo pienso que ese es el Señor trabajando aquí. And so I'm thankful for that. Y por esa razón yo estoy agradecido. And then every time I see the familiar Y faces, cuando yo veo las caras familiares, that's family. esa es la familia. And so it's just always a blessing to be here. Y siempre es una bendición el estar aquí. If you have your Bibles, go to 2 Chronicles chapter 14. Si tú tienes tu Biblia, ve a Segunda de Crónica capítulo 14. I know that as a church here, y'all have been studying the life of the kings. Yo sé que como iglesia ustedes han estudiado, ha estado estudiando la vida de los reyes. And about maybe 6 to 7 months ago, Gardner did a lesson on the life of Asa. Y hace como 6 o Okay. 7 meses atrás, él dio una lección sobre el rey Asa. We're going to study Asa's life again. O vamos a estudiar la vida de Asa de nuevo. And maybe try to look at a particular angle as we study it. Pero mientras lo estudiamos, vamos a ver un ángulo especial. As you think about the king Asa, Cuando tú piensas en el rey Asa, I want you to think about the world that he was born into. yo quiero que tú pienses en el mundo que él nació. Imagine you're Asa, Imagínate que tú eres Asa and you're born, y tú and naciste your dad is king. y tu papá es rey. And it's not just that your dad is king, Y no es solamente que tu papá es un rey, but imagine your grandfather is King Rehoboam. pero imagínate que tu padre fue el rey Your Rehoboam. grandfather is King Rehoboam. Tu abuelo fue el rey And then Rehoboam. imagine your great-grandfather is King Solomon. Y que tu bisabuelo fue el rey Salomón. Imagine your great-great-grandfather is King David. Y que tu bisabuelo fue el rey David. And imagine I'm going to stop there. I'm just kidding. But I want you to think for a Y second. yo quiero que tú pienses por un segundo. All the lessons he would have had from his family tree. Todas las lecciones que él tenía de su árbol familiar. How he could think about what his great-great-grandfather, King David, was like. Y cómo él podía pensar de cómo su bisabuelo rey David era. And his successes and his failures. Y su éxito y sus fracasos. Then he would think about his great-grandfather, Solomon. Y tú puedes pensar cuando él pensó en su bisabuelo, And Salomón, the wisest man who had ever lived up to that point. el hombre más sabio que ha vivido hasta ese punto. And how he spread the borders of the kingdom of Israel. Y cómo él extendió los bordes de Israel. But because of his sin, how they lost all of it when his grandfather came into the scene. Pero por sus pecados, esas fronteras lo perdieron todo por el pecado de su And padre. he would think about it, just walking around Jerusalem and seeing the bronze where it used to be gold because of what his grandfather Rehoboam had done. Imagínate tú él caminando en Jerusalén y viendo el bronce que antes era el oro por el pecado de sus padres. And then he would think about his father Abijah, Y quizás él pensaba en su padre Abdías, who was not a good king, que no fue un buen rey. and he ended up dying. Y él acabó muriendo. And so then Asa takes his place. Y ahora Asa llega a su lugar. And you think about, again, all that history lesson he might have Y had. tú te puedes imaginar toda esa historia que él tenía. And as you consider the world Asa was born Y into, cuando tú consideras el mundo en que Asa nació, Asa decided to be different. Asa decidió ser In diferente. fact, in 1 Chronicles chapter 14, Es más, en Segunda de Crónicos capítulo 14, someone can click for me here for y'all. si alguien puede, Huh? Oh, the mouse? Okay. In 1 Chronicles chapter 14 here, en Segunda de Crónicos capítulo 14, okay, I want us to start reading in verse 2. yo quiero que comencemos a leer en el versículo And 2. it shows up a little different there. But as you go through verse 2, notice how Asa's kingdom starts. In verse 2, Asa did good and right in the sight of the Lord. Y en el versículo 2, aunque lo usa un poquito diferente ahí, dice, y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor You su go to Dios. verse 4, you see that he commanded Judah to seek the Lord God, seek the Lord, the God of their fathers, and to observe the law and the Y commandments. dice en el versículo 4, y ordenó a Judá que buscara al Señor, Dios de sus padres, y cumpliera la ley y el mandamiento. In verse 7, he tells Judah to build the cities and to surround the walls and the towers and the gates and the bars. He says, the land is still ours because we have sought the Lord our God.
We have sought him, and he has given us rest on every side. So they built and they prospered. Y en el versículo 7 dijo pues a Judá, edifiquemos estas ciudades y crecemos las murallas con torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. They're getting ready to go into this battle against these Ethiopians. Él va a pelear con los de Etiopía. And notice how Asa is different from the other Y kings. nota cómo Asa es diferente que los otros reyes. Then Asa called to the Lord his God and said, Lord, there's no one besides you, in verse 11, to help in the battle between the powerful and those who have no strength. So help us, O Lord our God, for we trust in you, and in your name have come against this multitude. Nota cómo Asa es diferente. En el versículo 11, entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo, Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalecerá hombre alguno contra ti. Yeah, O Lord, you are our God, let not man prevail against you. Verse 12, so the Lord routed the Ethiopians before Asa and before Judah, and the Ethiopians fled. Y en el versículo 12, el Señor derrotó a los de Etiopía delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron. They destroyed all the cities around Gerar, for the dread of the Lord had fallen on them, and they despoiled all the cities, for there was much plunder in them. Y Asa y el pueblo que estaba con él los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etiopíos que no pudieron rehacerse porque fueron destrozados delante del I Señor. want you to think about Asa's first 10 years as king. Yo quiero que tú pienses en los primeros 10 años de Asa como rey. In Asa's first 10 years as king, En los primeros 10 años de Asa como rey. you see how proactive he is in doing the right thing. Tú ves qué tan proactivo él era para ser un buen You rey. see the kind of leader that he is, that he's pushing the people to seek God. Y tú ves el tipo de líder que él, cómo está empujando a la gente a buscar al Señor. You see the personal relationship that he has with the Lord. Y tú puedes ver la relación personal que él tiene con el Señor. Asa gets to experience God's victories. Él experimentó la victoria de Dios. And so fear of the Lord was upon all of them. Y por esa razón el temor de Dios estaba sobre I ellos. want you to think about this, Y yo quiero que piensen en eso. because we're going to ask this question a few times. Y nosotros nos vamos a hacer esta pregunta varias veces. Dear King Asa, Tú eres el rey Asa. what might you be tempted to think of yourself after 10 years of seeking God? Después de los 10 años de buscar al Señor, ¿cuál es tu tentación de tú pensar? ¿De quién tú eres? I'm going to be honest with you. Yo voy a ser honesto contigo. If I'm Asa Si yo soy Asa and I had these last 10 years, y yo tuve estos últimos 10 and años I remember what my dad was like, y yo sé cómo era mi padre and I remember what my granddad was like, y cómo era mi abuelo and even in some ways what my great grandfather was like, y también cómo era mi bisabuelo, I might start to be tempted to think, well, I'm doing a pretty good job. mi tentación sería, yo estoy haciendo un buen I'm trabajo. pretty great. Yo soy grande. Look at all the things that I've done because of the Lord. Mira todo lo que yo he hecho por el Señor. And so it's really interesting in chapter 15, the first 7 verses, God gives him a message. Y es interesante que en los primeros 7 versículos del capítulo 15 el Señor le da un And mensaje. for the sake of time, we're not going to read those 7 verses. Y por causa del tiempo no lo vamos a leer esos 7 But I would versículos. encourage you to, Pero yo lo animo a que lo hagan. because in that, Porque en eso God reminds Asa, Dios le recuerda a Asa through the prophet Azariah, por medio del profeta Verse one. Azarías. that Asa, you have a conditional relationship with God. Tú tienes una relación condicional The con el Lord is Señor. with you when you are with him. El Señor está contigo cuando tú estás con Él. That Asa, you need to have a continual relationship with Y God. Él le dice a Asa, tú tienes que tener una relación continua con el Señor. Just because you've won some battles in the past, Porque aunque tú ganaste algunas batallas en el pasado, that does not ensure future victory. eso no asegura victoria en el futuro. You've got to keep going. Tú necesitas continuar. You've got to keep Tú working. necesitas seguir trabajando. And so as you read about the next 25 years of Asa's life, Y cuando tú lees de los próximos 25 años del rey Asa, Asa takes it to heart. el rey Asa lo toma a pecho. In 2 Chronicles chapter 15, En segunda de Crónicos capítulo 15, verses 8 through 16, del
del 8 al 16. It reads and it says, Y él lee de esta manera. Now when Asa heard the words of the prophecy which Azariah, the son of Oded the prophet spoke, he took courage and removed the abominable idols from all the land of Judah and Benjamin, from the cities which he had captured in the hill of Ephraim. He restored the altar of the Lord which was in front of the porch of the Lord. Y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó los ídolos abominables de la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que habían conquistado en la región montañosa de Efraín. Entonces restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. He gathered all Judah and Benjamin and those from Ephraim, Manasseh, and Simeon who resided with them. For many defected to him from Israel when they saw that the Lord his God was with him. Y reunió a todo Judá y Benjamín y a los que de Efraín, Manasés y Simeón que residaban con ellos, porque muchos de Israel se pasaron a él cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. You notice what's happening there, by the way? ¿Ustedes notaron lo que estaba pasando That ahí? people from Israel are going back to Jerusalem, back to Judah, Que gente de Israel está regresando a Judá because they see that God is with Asa. porque ellos se dieron cuenta que el Señor está con Asa. In verse 11, they're sacrificing to the Lord. En el versículo 11 están sacrificándole al Señor. In verse 12, they enter this covenant to seek the Lord, the God of their fathers, with all their hearts and all their souls. En el versículo 12 entran en un pacto de buscar al Señor con todo su corazón y con toda su alma. In fact, they're like, anyone who doesn't do this will get put to death. Es más, él dice, el que no haga eso va a morir. And they make this they make this great oath in verse 14. Y en el versículo 14 hacen una gran promesa. And there's this worship going on. There's these trumpets and these loud sounds. Y hay adoración, hay trompetas altas. And notice verse 15, all Judah rejoiced concerning the oath. Y en el versículo 15 dice que todo Judá se alegró en cuanto al juramento. And God gave them rest. Y el Señor le dio I want tranquilidad. you to notice how far Asa's going to make sure that he's right with God at this point in Yo his lo que life. quiero que ustedes noten a qué qué tan largo Asa está haciendo para estar bien con Dios. In verse 16, En el versículo 16 he also removed Maacah, the mother of King Asa, from the position of queen mother because she had made a horrid image as an Asherah, and Asa cut down her horrid image, crushed it and burned it at Kidron. y también despuso a Macá su madre de ser reina madre porque ella había hecho una horrible imagen de Acerea y Asa derribó la horrible imagen, la hizo pedazo, la quemó junto al torrente de Cedrón. Do you see how serious Asa's taking this? ¿Ustedes ven qué tan serio ha tomado Asa esto? Asa's like, Mom, I don't care what you've done. Él le dice, madre, a mí no me importa qué tú has hecho. I don't care that you're my mother. No me importa que tú eres mi madre. I'm worshiping the Lord. Yo voy a adorar al And the Señor. things that you've done, I've got to cut that out. Y la cosa que tú has hecho hay que cortarla. And so as you think about Asa's 25 years after those first 10 years, Cuando tú piensas en esos 15 25 años, 25 25 años después de los primeros 10 años, you notice that Asa isn't just out fighting battles for the Lord. tú notas que Asa no solamente está luchando peleas para el Señor, Even at home, he's making efforts to make sure that he's doing what he's supposed to do. hasta en casa él está tratando de hacer lo que él sabe que debe de He hacer. takes the courage, because it takes courage to clean the inside. Y él toma el coraje y toma coraje para limpiarlo de adentro. And he removes things that need to be out. Y él remueve cosas que hay que sacar. And he restores things that need to be restored. Y él restaura cosas que necesitan ser restauradas. And he returns things that were lost. Y él regresa cosas que estaban perdidas. And he recommits himself to the people. Y él se recompromete a la gente. And he rejoices with all the people. Y él se regocija con todo el pueblo. And he experiences the rest that God has given. Y él experimenta el descanso que Dios quiere. Now you're King Asa. Ahora tú eres el rey Asa. It's been 35 years. Han sido 35 años. How might you be thinking about yourself after 35 years of this? ¿Cómo estuvieras tú pensando de ti mismo después de esos 35 años? Because again, maybe after a few years, you're still kind of like, I don't know, I still got to prove it. Quizás después de algunos años tú todavía estás pensando, yo tengo que probarme. But after 35 years, Pero después de 35 años, you're a pro. tú eres un profesional. You're a champ. Tú eres un campeón. No one serves God like you. Nadie sirve al Señor como You tú. would never fall away. Tú nunca te vas a caer. Nothing would ever take you away from God. Nadie te
nada te sacaría de Dios. And the sad thing Y lo triste is I wish this was the end of Asa's story. a mí me gustaría que este fuera el final de la historia de Asa. Because if Asa's reign ended after 35 years, Porque si el reinado de Asa acabara después de to 35 me, Asa años, would be one of the best kings we would have from Judah. Asa hubiera sido uno de los mejores reyes en Judá. But that's not his story. Pero eso no es una historia. And I know this was a long introduction to get to this point. Y yo sé que esto fue una introducción bien larga para llegar a este punto. What happens to Asa? ¿Qué le pasó a Asa? Because for 35 years, Por 35 años, Asa was the man. él fue el hombre. I mean, he is the kind of king that you want for your kingdom. Él fue el tipo de rey que tú quieres para tu He reino. loves God. Él ama a He's Dios. serving God. Está sirviendo a He's Dios. listening to the voice of God. Él está escuchando la voz He's de Dios. trusting in the Lord. Él está confiando en el Señor. And that's not going to continue to be the case. Y eso no va a continuar siendo el caso. And there's something that happens to Asa Y hay algo que le pasó a Asa, that I think is a very small thing que es algo bien pequeño, that is super impactful. que impacta de manera grande. And the reason why I think the story of Asa is so important Por la razón por la cual yo pienso que la historia de Asa es de suma importancia, is because I think Asa's story teaches us yo pienso que la historia de Asa nos enseña that you've always got to be on guard. que tú siempre tienes que estar a la guardia. After 35 years, Asa's spiritual life started to go downhill. Después de 35 años, la vida espiritual de Asa comenzó a descaer. Typically, I don't do this. Normalmente yo no hago esto. Actually, that's a lie. I've done this every time I've done this. Ok, es una mentira. but- Yo he hecho esto cada vez que But he typically, enseñado when la I lección. preach, I don't do this sort of thing. Pero normalmente cuando predico yo no hago esto. If you've been a Christian for longer than 5 years, raise your hand. Si tú has sido un cristiano de más de 5 años, sorry. levanta tu mano. Okay, that's good. If you've been a Christian for longer than 10 years, raise your hand. Si tú has sido un cristiano más de 10 años, levanta tu mano. 20 years, 20 años. 30 years. Yo sé que voy a ganar. 40. All right. Here, Gardner's gonna win. There's some people on the other side that might have. No, all right. no, No, but here's my point with this. Mira cuál es el punto conmigo. Asa was king for 35 years. Él fue rey por 35 años. He had a relationship with God for 35 years. Él tuvo una relación con el Señor por 35 años. And I don't think it was a huge, big sin that made Asa fall away. Y yo no pienso que fue un pecado grande que hizo que Asa se saliera del Señor. I'm going to give it to you now. Yo te lo voy a decir ahora. I think Asa's sensitivity is what made him fall away. Lo que hizo que Asa se cayera fue su sensitividad. I want us to look at some things that happened in chapter 16, O lo sensible que él era. Vamos a ver algunas cosas en el capítulo 16, 16. and look at some of the things at Asa's downfall. Y vamos a ver algunas cosas que llegaron a la caída de Asa. So chapter 16, Capítulo 16, verses 1 through 3. del 1 al 3. Format changed there. Okay, it reads, and it says, in the 36th year of Asa's reign, Baasa, king of Israel, came up against Judah and fortified Ramah in order to prevent anyone from going out and coming in to Asa, king of Judah. Y en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortaleció Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Then Asa brought out silver and gold from the treasuries of the house of the Lord and the king's house, and sent them to Ben-Hadad, king of Aram, who lived in Damascus, saying, Entonces Asa saca plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa de Israel y lo envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciendo, let there be a treaty between you and me, between my father and your father. Behold, I have sent you silver and gold. Go, break your treaty with Baasa, king of Israel, so that he will withdraw from me. haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. He aquí te he enviado plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. All right, I want you to notice what's happening here really quickly, Yo lo que quiero que ustedes noten lo que está pasando aquí just so we rápidamente. understand what he messes up on. Para que ustedes entiendan cuál fue el error. For 35 years, Asa was doing pretty great, Por 35 años él ha estado haciendo un buen trabajo. and on the 36th year, something happened. Y en el 36 años algo pasa. The king of Israel comes to fight against him. El rey de Israel viene a pelear contra él. And what Asa's plan is to resolve this Y issue el plan que tiene Azar para resolver este problema
It isn't to do what he's done for the first 35 years of his reign. no es hacer lo que él ha hecho en los últimos 35 años. First 35 years of his En reign, los últimos 35 años, anytime he had an issue, cada vez que él tiene un problema, he'd go to the Lord. él va al But Señor. what we get here is that he goes to a different king, the king of Aram, seeking help. Pero lo que vemos aquí, el que va a otro rey, al rey de Aram, para resolver el And problema. so here's what here's what Asa does in verses 1 through 3. So, nota lo que Asa hace en los versículos 1 al 3. Asa doesn't trust in God like he did against the Ethiopians. Él no confió en Dios como él hizo cuando peleó con los de Etiopía. And if you read the story all over again, Si tú lees la historia de nuevo, the Ethiopians were this huge army. los de Etiopía era un ejército inmenso. Israel was much smaller. Israel era más pequeño. And I think sometimes it's easier to go to God when you've got these huge, big Y problems. yo pienso que es fácil ir al Señor cuando tú tienes un gran problema. But when you think the problem is smaller, you can deal with it by yourself. Pero cuando un problema es más pequeño, tú dices, yo puedo lidiar con eso yo. And in trying to deal with it by himself, he messes up. Pero en él tratar de lidiar con ese problema él mismo, él falló. In fact, I don't know if you noticed in the text what he Y does. yo no sé si ustedes notan en el texto lo que él hizo. Because in verse 2, he brings out the silver and gold from the house of the Lord to give to another king to help him. Porque en el versículo 2 él saca la plata y el oro de la casa del Señor para dárselo al otro rey. In other words, Asa uses God's blessings to not serve God. Él usa las bendiciones de Dios para no servir al He Señor. takes the things that the Lord has given him Él toma las cosas que el Señor le ha dado to then go and find somebody else to help him. y para él ir y encontrar a otra persona que lo ayude. And then he trusts in himself as opposed to God again because the enemy is not nearly as big this time. Y él confía en él en vez de Dios porque el enemigo no está grande. All right, so Asa messes up. Asa falla. This was not good. No fue muy bueno. Is Asa a reject at this point? Asa es un rechazado, un fracaso. Is he a failure? Él es un fracaso. If you're Christians here, Si tú eres un cristiano you've aquí, been a Christian 10, 15, 30, maybe more years. si tú eres de 5, 10 o quizás 30 años, Have you sinned? ¿tú has pecado? Has God completely rejected you? ¿Dios te ha completamente rechazado? No. No. But I want you to notice what happens in Asa's story. Pero yo quiero que ustedes vean lo que le pasó en la historia de Because Asa. he messes up, Porque cuando él falla, God will correct him, Dios lo va a corregir. like he does all his children. Como él hace a todos sus And hijos. so in verse 7, Así que en el versículo 7, it says, At that time, Hanani the seer came to Asa, king of Judah, and said to him, Because you have relied on the king of Aram and have not relied on the Lord your God, therefore the army of the king of Aram has escaped out of your hand. en aquel tiempo, el vidente Ananías vino a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. Notice what he says in verse 8. Were not the Ethiopians and the Lubim an immense army with very many chariots and horsemen? Yet because you relied on the Lord, he delivered them into your hand. ¿No eran los de Etiopés y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that he may strongly support those whose heart is completely his. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyos corazones es completamente suyo. You have acted foolishly in this. Indeed, from now on you will surely have war. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerra contra ti. All right, that's the correction. Esa es la corrección. What should have happened, Lo que debió pasar, what verse 10 should read, la manera en que el versículo 10 debe leer, is that Asa repented. Asa se arrepintió. He messed up and he realized. Él falló y él se dio cuenta de He eso. heard the correction Él escuchó la corrección and he confesses to God. y él lo confiesa al Señor. What Asa should have done Lo que Asa tuvo que hacer, is what his great-great-grandfather did when he sinned with Bathsheba. lo que su tatarabuelo hizo cuando él pecó contra Betsabé. Is after God points it out to him, Cuando el Señor lo apuntó, is to repent. es de arrepentirse. But notice what Asa does in verse 10. Pero nota lo que Asa hace en el versículo 10. Then Asa was angry with the seer and put him in prison, for he was enraged with him for this. Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel porque estaba enojado contra él por eso.
And Asa oppressed some of the people at the same time. Y por ese tiempo Asa oprimió a algunos de los del pueblo. Now the acts of Asa from the first to the last, behold, they are written in the books of the king of Judah and Israel. Los hechos de Asa, los primeros y los postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. In the 39th year of his reign, he had Asa became diseased in his feet. His disease was severe, yet even in his disease he did not seek the Lord, but physicians. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó del Señor, sino de los médicos. What happened to Asa? ¿Qué le pasó a Asa? Because Asa reigns for 39 years. Porque él reinó por 39 años. And the 35 years are arguably the best 35 years of any king. Y los primeros 35 años se puede argumentar que es uno de los mejores reinados de I cualquier mean, rey. I'm putting him in Josiah's territory as Yo no- far as good kings up to that point. Yo lo estoy poniendo en el territorio de Osías, that's not right, Osías, y lo bueno que él era. But his last 4 years don't end like that. Pero los últimos 4 años no acaban así. What happened to him? ¿Qué le pasó a él? He messed up, Él falló, but I think more things happened than that. pero yo pienso que más cosas pasaron que eso. Because we've all messed up. Porque todos hemos fallado. There's going to be people in heaven who have messed up. Van a haber personas en el cielo que han In fallado. fact, every person who will be in heaven at some point messed up. Todas las personas que van a estar en el cielo, a algún punto han fallado. But what's the difference? Pero ¿cuál es la I diferencia? think the first thing we see with Asa Lo primero que vemos en Asa is es that Asa refused to listen to counsel from the Lord. Asa rehusó escuchar consejos del Señor. He messed up. Él falló, God corrected him. Dios lo corrigió And he wanted no parts of y it. él no quería parte de eso. He was like, this isn't for me. Él dijo, esto no es para mí. You can just imagine, I've been here for 35 years. Yo te puedo imaginar él diciendo, yo tengo aquí 35 años. What do you think you are correcting me at this point? ¿Quién tú piensas que tú eres corrigiéndome a mí? Hanani, you think you've been serving God as long as I have? Ananías, ¿tú piensas que tú has servido al Señor como yo? You think you've sought him out in the ways that I sought ¿Tú him out? piensas que tú lo has buscado de la manera que yo lo he You buscado? can't correct me. Tú no me puedes corregir a mí. And that mentality Y esa mentalidad, is part of what happens to him. yo pienso que eso fue parte de lo que le In fact, pasó you a see él. Asa's anger. Tú ves el enojo de Asa. He gets angry, Él se enoja and he should have been angry. y él tuvo que estar enojado. But he should have been angry at himself Pero él tuvo que estar enojado con él mismo and not at Hanani y no a Anías or the people. o al pueblo. Which, by the way, that's typically what tends to happen. Y déjeme decirle, esa es la tendencia que pasa. Someone's ever corrected you on something, Si alguien te ha corregido en algo and you were mad at the person who corrected y you. tú te enojaste con la persona que te corrigió, It's like, why are you mad at them? You messed up. ¿por qué tú te estás enojado con ellos? Tú fuiste el que fallaste. But that's what we do. Pero eso es lo que hacemos. You know, you do something you shouldn't do, Tú haces algo que no debiste hacer and someone calls you out on y it. alguien te llama y te dice eso And for some reason, you're like, who do you think you are correcting me? y por alguna razón nosotros decimos, ¿quién tú eres para Or corregir? this is how we like to do it. I know things you've done as well. O la manera en que lo hacemos es, yo sé cosas que tú has hecho. You're not perfect. Tú no eres perfecto. And if you notice what Asa ends up doing, Y si tú notas lo que Asa acabó haciendo, Asa cuts the people out of his life that would correct him. Asa cortó a la gente de su vida que lo corregía. The people that might call him out, La persona que lo podían he corregir, throws them in prison. él lo tiró en Because prisión. if you're in prison, I can't hear you. Porque si tú estás en prisión, yo no te puedo You escuchar. can't correct me. Tú no me puedes corregir. By the way, have you ever done that in your heart? ¿Alguna vez tú has hecho en tu corazón? You ever cut somebody out so that you don't have to hear them? ¿Tú has cortado a alguien porque tú no quieres escucharlo? You ever had somebody who held you accountable of things? ¿Tú has tenido una persona que te hace responsable And you're por like, algo? I don't like what, every time I talk to this person, they always call me out for something. Cada vez que yo hablo con esta persona, siempre me habla de algo. I'm just going to avoid their text message. Yo no voy a recibir sus I'm mensajes just de going to avoid texto. their phone calls. Yo no voy a recibir sus llamadas. If they ask me to spend time with them, I'm just going to try to not do it. Si ellos dicen que pase tiempo con ellos, yo no lo voy a hacer. Because I'd rather just put them in a prison where I never have to see them Porque yo prefiero ponerlo en una prisión donde no tengo que verlo, than have to confront where I am. en vez de confrontar donde yo estoy. Asa's sin cripples him. El pecado de Asa lo hizo cojo. And yeah, lo paralizó. Lo but yeah. paralizó, yeah. And not just physically, Y no solamente but I físicamente. think Asa's sin spiritually cripples him as Pero well. yo pienso que el pecado de Asa espiritualmente lo paralizó. He goes from having this relationship where he's walking with God Él fue de ir y tener una relación con Dios
to not anymore. de no tener una relación con él. And that ends up turning into this hardness. I don't know if you noticed at the end of his life what happens. Y eso acabó volviéndose una dureza y no sé si notaste lo que pasó al final de su vida. Because that hardness ended up prohibiting him from returning to God. Y esa dureza lo impidió de él regresar al Señor. What happens to Asa? ¿Qué le pasó a Asa? I think Asa allowed his sensitivity to ruin him. Asa dejó que su sensibilidad lo arruinara. Asa did something he wasn't supposed to do. Asa hizo algo que él no tenía que hacer. Everybody here has done something they weren't supposed to do. Todos nosotros aquí hemos hecho algo que no debíamos hacer. The difference between people who continue to walk with God and the people who don't Y la diferencia entre la persona que continúa caminando con Dios y la que no is how you respond to that correction. es como tú respondes a esa How corrección. you respond to people talking to you about the word and saying, hey man, you didn't, or hey, you didn't do this well, or you missed out on this. ¿Cómo tú respondes a la persona que te habla con la palabra y te dice, oye, tú fallaste ahí, tú no hiciste esto bien? Asa was so sensitive about what happened Asa fue tan sensible sobre lo que pasó that he got angry y él se enojó and he cut people out. y cortó And then personas eventually he got hard. y eventualmente se endureció. And when we become people like Asa, Y cuando nos volvemos personas como Asa, that's how we'll respond to things. así es que vamos a responder. Maybe you've been somebody like Asa. Quizá tú has sido como un Asa And that's how you've responded to things. y así es que tú has respondido a cosas. All right, so how do I know if I'm an Asa? ¿Cómo yo sé si soy un Asa? All right, here's some questions to maybe think about. Vamos a hacer algunas preguntas para pensar. All right, first question. Primera pregunta. When someone offends you, Cuando una persona te ofende, what is at the core of that hurt? at the core, digo, I got ¿cuál meollo es, there, but that may cuál not es be the el meollo de O el ese centro, dolor? sí, el centro de la clave. ¿A dónde está el ¿O centro cuál de es ese el dolor? raíz de ese dolor? Sí. ¿Cuál es la raíz de ese dolor? Yeah, when someone hurts you, what's at the core of that? Cuando alguien te hace daño o te ofende, ¿cuál es la raíz de eso? Too often, Demasiada, a menudamente. I've been hurt by people in this room. Yo he sido ofendido por personas en este cuarto. By the way, very seldom has it been on purpose by the people in this room. Y déjeme decirle, it hasn't- Raramente. Yeah, it has not been on purpose. raramente no ha sido a propósito. Too often when I've been hurt, A menudamente cuando yo fui ofendido, what was at the center of that lo que estaba a la raíz de eso wasn't that they lied and they were spreading some truth in that they were telling. I mean, they were spreading some lie about me. no era que ellos mintieron y que estaban compartiendo mentiras. It wasn't that they were trying to be mean or ugly to me. No era que ellos estaban tratando de enojarse conmigo o ser brusco conmigo, But that they said something true. pero fue que ellos dijeron algo verdad And the true thing that they y said la cosa verdad que ellos dijeron, was showing me how far I actually was from where I thought I was. y eso me mostró a mí qué tan lejos yo estaba de lo que yo pensaba. If what's at the core of comments for you is you, Si lo que está a la raíz de los comentarios eres tú, unless somebody's praising you, you're going to get hurt. al menos que alguien te esté alabando, tú te vas a ofender. If someone's talking about somebody else, you're going to get hurt because they're not talking about you. Porque si alguien está hablando de otra persona, te va a doler porque no están hablando de ti. And again, with Asa, he got offended, or because what was at the center of Asa was Asa. Asa se ofendió porque lo que estaba a la raíz o en el centro de Asa era Asa. So maybe here's another question. Vamos a hacernos otra pregunta. How well do you do at taking criticism and correction? ¿Qué tan bueno tú haces tomando críticas y correcciones? Now, you may have people in your life who don't, you may have a circle of people who don't criticize you or correct you. Quizás tú estás en un círculo de personas que no te corrige o te critica. Find somebody who will do that for you. That's a healthy thing. Encuentra algunas personas que lo hagan. Eso es algo saludable. I feel like I got a lot of people. Maybe I just got a lot of things to criticize. Yeah, but Yo siento que yo tuve muchas personas que me criticaban. but you know what? Like, how do you respond to that? ¿Cómo tú respondes a eso? Because your response to that again shows where you are. Porque la manera en que tú respondes a eso muestra dónde tú estás. Your response to that shows your heart. La respuesta a eso muestra tu corazón. Here's another question. Have you been cutting people out of your life because they hold you accountable for things? Otra pregunta, ¿tú has cortado personas de tu vida porque ellos te han hecho responsable de tu vida? Have you been cutting people out because they call you and they're like, hey, have you been reading your Bible? Tú cortas personas de tu vida porque ellos te han llamado y te han dicho, oye, ¿tú estás leyendo la Or, Biblia? hey, I haven't seen you for a while. Is everything all right? O
o ellos te dicen, yo no te he visto en tiempo, todo está bien. Which, by the way, that question isn't even a criticism, but we take it as such because you're at the center of everything. Y déjeme decirle, esa pregunta ni es una crítica, pero lo tomamos como crítica porque estamos en el centro It's de like, todo. hey, are you doing all right? O la respuesta, oye, ¿tú estás bien? You're like, why are you asking me that? What do you need from me? ¿Por qué tú me estás preguntando eso? ¿Qué tú necesitas de mí? You know, and then we start cutting people out. Y comenzamos a cortar personas. That's not healthy. Eso no es saludable. Maybe here's another question. Vamos a hacernos otra pregunta. Your sensitivity, does it invoke change or callousness? Tu sensibilidad invoca cambio o invoca dureza. Because, like, God made us human beings, obviously, Dios nos hizo humanos, and obviamente, we all have feelings. pero y todos tenemos sentimientos. And let me tell you, when you're sensitive, when you feel something, Y cuando tú sientes algo, that's supposed to tell you something. eso debe decirte algo. If you smell something that doesn't smell very good, Si tú hueles algo que no huele muy bien, that's a sign. It's telling you something. eso es una señal, eso te está diciendo algo. If you taste something that isn't very good, Y cuando tú pruebas algo que no es muy bueno, that's telling you something. eso te está diciendo algo. Being sensitive, that's kind of the heart, like that's kind of like the heart version of that. Y el ser sensible es como la versión del corazón de If eso. something hurts you, Si algo te duele, what you shouldn't do lo que tú no debes hacer is be callous. es ser duro. Callousness is not the solution to being sensitive. El endurecerte no es la respuesta a la sensibilidad. Changes. El cambio es. This is for me, by the way. I'm not saying this for anybody in particular. Y esto es para mí, no lo estoy diciendo para nadie en particular. Because for a long time, that's how I responded to things, was with callousness. Por mucho tiempo, esa fue la manera en que yo respondía a las cosas, endureciéndome. With I don't care. A mí no me importa. Which, by the way, the fact that you're saying I don't care, you're still at the center of everything. Sensibility and callousness are the same. They're just branded differently. Okay, cuando tú dices a mí no me importa, tú estás en el centro de lo mismo. Déjame decirte, la sensibilidad y el endurecerte es lo mismo, lo único es que tiene diferentes propagandas. And like, the solution isn't to be callous to everything. La solución no es de endurecerte a todo. The solution is to change. La solución es cambiar. So here's one last question. So, esta es la última pregunta. Is your life ruled by your sensitivity or by your security in the Lord? Tu vida es gobernada por tu sensibilidad o por tu seguridad que tú tienes en el Señor. I think the solution Yo pienso to que la solu- sensitivity. Sí, hombre, yo sudo todo el tiempo cuando yo predico, eso me pasa. Don't worry about him sweating. Ah. I was going to say Yeah, sí, hombre again. No, I think sometimes like it's easy for us to think that like this that whenever you're sensitive, that I lost my train of thought. Hang on. Okay, here we go. Is your life ruled again by your sensitivity or your security in the Lord? Tu vida es gobernada por tu sensibilidad o por tu seguridad en el Señor. Because when your life is ruled by your sensitivity, Porque cuando tu vida es gobernada por tu sensibilidad, you'll never take correction. tú nunca vas a tomar la Everything will corrección. always offend you. Todo siempre te va a ofender. When you're driven, when your life is led by your security in God, Pero cuando tu vida es gobernada por tu seguridad en el you Señor, let people tell you what they want to tell you. tú le dejas que las personas te digan lo que te tengan que decir. If there's things you've got to change, Si hay cosas que tú tienes que cambiar, change because you're still secure in the Lord. cambia porque tú todavía estás seguro en el That Señor. doesn't take you away from your relationship with God. Eso no te sale de tu relación con el And Señor. what Asa allowed to happen to Y him lo que Asa dejó que le pasara a él, is he allowed his sensitivity to take him away from that security. él dejó que su sensibilidad lo sacara de su seguridad del Señor. So where are you in this? ¿Dónde tú estás en esto? I've been in a lot of different places. Yo he with all estado of en this. diferentes lugares en esto. I would like to think that I am more and more secure in the Lord these days. Yo espero pensar que yo estoy más y más seguro en el Señor. But I've been sensitive before, Pero yo he sido sensible and antes it put me places I shouldn't have been. y me ha puesto en lugares que no debo de estar. And I responded with callousness, Y yo he respondido con dureza and it put me in places I shouldn't have y been. me puso en lugares que no debía estar. And it wasn't until I was secure in the Lord Y no fue hasta que yo estaba seguro en el Señor that I could respond to things the way that I should. que yo podía responder a las cosas como yo debería. Find security in God. Encuentra seguridad en el Señor. Your feelings won't do it for you. Tus sentimientos no lo van a hacer. Your callousness won't do it. Tu dureza no lo va a hacer. I wish this wasn't the end of Asa's story. A mí me gustaría que este no fuera el final de la historia de Asa. But his story ends with him unwilling to turn to God. Pero la historia de él acaba él no estar dispuesto a buscar del Señor. Your story isn't done. Tu historia no ha acabado. How are you going to change yours? ¿Cómo tú vas a cambiar la tuya? May the Lord bless you. Que el Señor le bendiga.
Vamos a orar. Let's pray. Buen Padre, te damos gracias por esa lección Good Father, we give you thanks for this good y lesson. te pedimos, Señor, de que nos ayude a tener corazones humildes And we pray, Lord, that you will give us humble hearts que están dispuestos a tomar tu corrección that are willing to take your correction y que están dispuestos a cambiar cuando tu palabra lo dice. and that are willing to change when your word requires it. Gracias, buen Padre. Thank you, good Father. En tu nombre oramos. In your name we pray. Amén. Amen. Vamos a tomar un receso de 5 a 10 minutos, 10 minutos, So we're going to take about a 5 to 10 minute break, y después vamos a regresar para la segunda lección de Bill. and then we'll come back and continue with the second lesson. El receso ahora. La calle está dura todavía. Durísima. Yo no empecé a trabajar. Pinta como chamba. Cuando llama picha dura, no solo lo que dice.